Buenos días, Humash, para el día viernes, Parashat Vayikra. Ayer empezamos los korbanot, los sacrificios que son obligatorios. Y la primera categoría que empezamos a hablar es el korban hatat, el korban para un pecado. Y ayer hablamos de 3 diferentes casos, el del Kohen Gadol que hace un error, del Sanhedrin, cuando el Sanhedrin emite un veredicto que es, o sea, una ley que es un error, o el Melech, el rey. En todos estos casos estamos hablando de líderes en el pueblo judío, que por cierto, esto nos enseña algo importante acerca del liderazgo y acerca de los errores. El error definitivamente se considera un error, pero hay algo que tienes todavía que corregir. Decir simplemente, fue un error y ya, eso en la Torah no existe. Un error también tiene sus consecuencias y hay un korban, hay un procedimiento para corregir también errores y así también en la vida. No podemos simplemente decir, fue un error y ya. Un error, hay que ver qué consecuencia hay, cómo se puede corregir el error. Sobre todo cuando se trata de un líder. Un líder es alguien que la gente lo ve y aprende de su conducta, de cómo habla, de cómo hace. Entonces él tiene que estar, o ella tiene que estar sumamente cuidadoso de lo que hace y cualquier error tiene que quedar muy claro y también público de que fue un error y estamos corrigiéndolo. Hoy vamos a empezar a hablar de un individuo, cualquier persona común y corriente que comete un error. Podemos ver de ayer que el procedimiento de los sacrificios que había que ofrecer en el caso por lo menos del Kohen Gadol y del Sanhedrin, que ellos son, mucho más expuestos hacia el pueblo. En cambio el rey es, tiene leyes diferentes. Su sacrificio entraba en un lugar que los sacrificios comunes no entraban. Como vimos ayer, normalmente aquí es donde está, aquí afuera es donde está el Mizbeach, ¿no? En el patio fuera de esta área. Pero tanto en el caso del Kohen Gadol como en el caso del Sanhedrin, parte de su ofrenda tenía que entrar aquí en esta zona, en el Mizbeach más interno. ¿Okay? Hoy vamos al caso de una persona y así empieza el Chumash de hoy. Vim nefesh achat techete bishgaga mi'am haaretz basota achat mi mitzvot Hashem asher lo te'asena ve'Hashem. Y si una persona de la gente de la tierra, una persona común, ¿no?, peca por error y al cometer uno de los mandamientos de Hashem que no deben hacerse y se hace culpable, o hoda ilav chatato asher chata vehevi korbano siirat izim tmima nekeva al chatato asher chata. Si el pecado que cometió se le hace sabido, deberá traer su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Entonces, ¿qué quiere decir una persona que hizo un pecado sin querer? No fue su intención y después se sabe. Entonces aquí la Torah va a decir que tiene 2 posibilidades tiene más. En animales tiene 2 posibilidades. O un chivo, una cabra, o una oveja. ¿Así se dice? Sí. Ok. Entonces, primeramente la Torah va a mencionar el caso si ofrece una cabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Después la Torah va a casi
copy-paste va a decir lo mismo en el caso del oveja. De nuevo, probablemente son diferentes precios, lo que uno tenía que pagar por un animal o por otro. Bueno, o capaz tenía uno de estos o no tenía el otro. Podía decidir cuál de estos dos quería traer. Ahora, la única diferencia entre estos dos animales, ¿okay?, es que, como vamos a ver, en el caso de la oveja, se incluye la cola del animal como parte de la ofrenda, cosa que no es el caso en el caso del chivo. Pero fuera de esto, es prácticamente idéntico lo que hay que hacer si escoja uno o el otro animal. Y eso es lo que sigue la Torah diciendo, dice así: V'samach et yado al rosh hachatat v'shachat et hachatat b'mkom ha'olah. Lo primero tiene que hacer, como vimos en todos los korbanot, tiene que apoyar sus manos sobre el animal, sobre la cabeza del animal, tiene que degollarlo, ¿ok? V'lakach hakohen midama be'etzba'o, y el kohen agarra algo del sangre con su dedo, v'natan al karnot mizbach ha'olah, y lo pone sobre las 4 esquinas del mizbeach. Venatan al karnot mizbach ha'olah et kol dama yishpoch al yisod ha'mizbeach, y el resto de la sangre debe verter en la base del mizbeach. Solo para que vean, aquí está el mizbeach, el cual estamos hablando aquí. Entonces los karnot ha'mizbeach, las esquinas del mizbeach, son estas: 1, 2, 3 y 4. Y la base del mizbeach es esta aquí abajo, ¿no? Entonces tenía que agarrar con el dedo y colocar en las esquinas, y el resto echarlo en la parte de la base del mizbeach. Ve'et kol chelba yasir, y hay que quitar el sebo. Kasher husar chelev me'al zevach hashlamim, de la misma forma que ya explicamos cuando hablamos del korban shlamim, korban de paz. V'hiktir hakohen hamizbecha l'reach nichoach l'Hashem, y esto lo ofrece sobre el mizbeach, lo queman en el mizbeach. V'chiper alav hakohen v'nislach lo, y el kohen hará expiación por él y le será perdonado. Esto es si es una cabra. Ahora dice la Torah, Ve'im keves yavi korbanot lechatat, si decide que quiere traer una oveja, ¿ok?, en ofrenda de pecado. Entonces, nekevat mima yiviena, también dijo en el otro caso, tiene que ser una hembra. Este korban es de una animal hembra, ¿ok? V'samach et yado al rosh hachatat v'shachat oto lechatat b'mkom asher yishchat et olah. Otra vez pone las manos encima, apoya las manos encima. Después hacen la shechita, el degollar el animal, v'lakach hakohen midam hachatat be'etzba'o, agarra con su dedo, v'natan al karnot hamizbeach ha'olah, mizbach ha'olah. Otra vez pone en las esquinas. V'chol dama yishpoch yisod hamizbeach, y el resto del sangre se vierte en la base del mizbeach. V'et kol chelba yasir kasher yusar chelev hakesev mizevach hashlamim, v'hiktir hakohen otam hamizbecha al ishe Hashem v'chiper alav hakohen hachatato asher chata v'nislach lo. Y quitará todo el sebo y lo quemas sobre el mizbeach, literalmente lo mismo que el caso anterior. Es interesante porque la Torah no simplemente dice que el procedimiento es lo mismo. Y si quieres hacer esto, haga lo mismo. Posiblemente una de las explicaciones puede ser que un korban, un sacrificio, es un acto de corazón de parte de una persona. Y Dios no recibe 2 korbanot
como algo general. Recibe cada uno particularmente según su kavaná, según su intención. Y entonces si diríamos, y si lo haces así, es lo mismo. Entonces sería como que disminuyendo la importancia de ese tipo de corbán. Entonces la Torah vuelve a repetir mucho en esta parashá, porque las diferencias entre un corbán y otro son pequeñas, y podría simplemente decir, esto es similar a esto, salvo esto, y hubiésemos tenido una parashá mucho más corto. Pero cada corbán es importante, y cada corbán es un acto de conexión y de cercanía de la persona con Dios, y por eso la Torah lo vuelve a repetir cada vez. Es interesante que la diferencia entre adultos y niños, un adulto lee algo y después dices, mira, vamos a leer esto, y dice, ya lo leí. Lee un libro para un niño, ¿y qué te dice al finalizar? Otra vez. Y puede decirte es 10 veces el mismo libro que lo acabas de leer. Es diferente porque cada vez es otra cosa. Ok. El siguiente corbán, ok, es un corbán que se llama Olá Viored, ¿no? Es un corbán de variable. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. V'nefesh ki techete v'shama kol ala v'hu ed o ra'a o yada im lo yagid v'nasa avono. Si una persona peca y escucha la voz de juramento, siendo él testigo, ya sea que haya visto o sabido, si no testifica, portará su pecado. Entonces, el primer caso donde este corbán que vamos a ver aquí aplica es que según la ley de la Torah, si tú presenciaste, fuiste un testigo sobre algo que sucedió, tú tienes una obligación de aparecer como testigo. No puedes decir, ¿sabes qué? No me meto. No me voy a meter, que buscan otro testigo, yo no quiero este problema. Tienes una obligación. Ahora, esta persona vio algo y no quiso ir. O sea, simplemente se hizo como el loco. Y no quiere ir, no quiere participar. Es tan fuerte esto de que si el litigante, la persona que sabe que tú lo viste, o sea, sabe que tú no quieres decir un testimonio, él puede, o sea, citarte al Bedín y hacerte jurar acerca de si lo viste o no. O sea, tiene fuerza. ¿Ok? O nefesh asher tiga b'chol davar tameh, o benivlat chayat tmea, o benivlat behema tmea, o benivlat sheretz tameh, v'ne'elam mimenu v'hu tameh v'Hashem. El otro caso es una persona toca cualquier objeto impuro, ya sea el cadáver de un animal salvaje impuro, o el cadáver de un animal doméstico impuro, o el cadáver de una criatura rastrera, y le era oculto y ella se vuelve impura y culpable. Hay leyes de pureza y impureza, ¿no? En la Torah, o sea, si uno toca ciertas cosas, se vuelve impuro. Y hay un procedimiento para volver a ser puro otra vez. Hoy en día inclusive sabemos que los que son Kohanim no pueden entrar en un cementerio. Pero esto es un tema completo que más adelante en la Torah vamos a ver de esto también. Pero esta persona se volvió impuro y se lo olvidó entonces y tocó quizás cosas que impurificó otras cosas. El punto es que también es un caso que él tiene que traer, por eso, un corbán. Eso es el segundo caso. O el tercer caso es que llega
בטומאת אדם לכל טומאתו אשר יטמע בה ונעלם ממנו והוא ידע Hashem, o si toca una impureza humana, la primera es tocar animales o insectos, en cualquier modo de su impureza a través de la cual puede contaminarse y le era oculto y luego supo y se hizo culpable. ¿Ok? En este caso, tocó algún tipo de impureza que tiene que ver con un ser humano, empezando de un cadáver, pero hay muchos otros casos que una persona se puede convertirse impuro al tocar otra persona. Entonces, en cualquiera de estos casos que originalmente él sabía que estaba impuro, pero después se lo olvidó y hizo y tocó y multiplicó esa impureza. Entonces él también, por eso hay un corbán, que ahora vamos a ver cuál es el corbán. Primeramente está diciendo los casos. Y por último, o nefesh ki tishava levate besvatayim lahara o lehitiv lechol asher yivate adam b'shvuah v'ne'elam mimeno v'hu yadav Hashem lachat me'ele. O si una persona jura expresando con los labios hacer daño o beneficiar en todo lo que el ser humano exprese con juramento y le era oculto y luego supo y se hizo culpable con respecto a uno de estos asuntos, ¿ok? La persona dijo o pronunció algo con su boca con la idea de hacer daño, dijo algo, o de hacer algo positivo, algo bueno, pero se comprometió, dijo algo, palabras de compromiso. O si jura falsamente, dice, y bueno, los casos son múltiples. Cada uno de estos 4 categorías incluyen muchos otros casos también. Son como categorías. De todas maneras, hay una cantidad grande de instancias de que si esto pasa, pero la idea es básicamente que en algún momento sabía y después se lo olvidó, entonces también es como en la categoría de un error, de cierta manera. Entonces, la ley es, v'haya ki yesham la'achat me'ela, si pasa cualquiera de estos casos, v'hitvada asher chata alea, deberá confesar lo que haya pecado, tiene que confesar, v'hevi et hashamo la'Hashem al chatato asher chata, nekeva min hatzon kizba o sirat izim lechatat, v'chiper alav hakohen mi chatato, y como ofrenda suya de culpa al Eterno por el pecado que cometió, traerá una hembra de los ovinos, una oveja o una cabra en ofrenda de pecado, y el Cohen hará expiación por él de su pecado. Ve'im lo tagia yado deise, pero si no tiene medios que alcanzan para tener una oveja, un animal grande, aquí en este caso hay otras opciones. Que pueda והביא את השמו אשר חטא שתי תורים או שני בני יונה להשם אחד לחטאת ואחד לעולה. Entonces en este caso puede traer 2 tórtolos o 2 palominos a Dios, uno en ofrenda de pecado y otro en ofrenda de ascensión. והביא אותם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה. Los trae estos 2 al Cohen, primeramente agarra uno, el Cohen, y umalaket rosho mimul orpo velo yavdil. Entonces el Cohen dice, cercenará su cabeza a la altura del cogote, pero no lo dividirá, o sea, completamente. Esto ya lo habíamos visto en uno de los casos, ¿no? Del Corban Olá,
que hay una forma también que los Kohanim lo mataban, lo degollaban con el dedo, ¿no? Tenían la uña bien larga y sí. Vihizam idam hachatat al kir hamizbeach, v'hanishar badam yimatzel yisod hamizbeach chatat hu. Debe rociar de la sangre de la ofrenda del pecado sobre la pared del altar, y lo que queda de la sangre lo exprimirá hacia la base del altar, es ofrenda de pecado. Y después, Veta Sheni, y el segundo tórtolo palomino que trajo, Yaseh Olah Kamishpat, debe hacer el Korban Olah. Es igual a los Korbanot que hablamos al principio, que son voluntarios, pero en este caso no es voluntario, él tiene que traer este Olah. Kamishpat, igual como ya explicamos antes, V'chiper alav hakohen mechatato, asher chata v'nislach lo. Y el Kohen hará expiación por él de su pecado que cometió y le será perdonado. Con esto terminamos el Chumash de hoy.